Hola, ¿qué tal? Para mí es un placer estar aquí de nuevo y a través de este medio traer estos temas de conversación interesantes que de alguna forma ayudan a la formación de los estudiantes de náutica y a dar información a los colegas también profesionales de la Marina Mercante. Eh, Son temas que generalmente no se profundizan mucho en las academias, pero que son de relevante importancia para la formación de cada uno de ustedes. Hoy les traigo un tema que es fundamental en esta construcción del conocimiento que estamos haciendo. Venimos de una breve introducción del derecho internacional público. Posteriormente hablamos de la evolución del derecho internacional público desde eh, el siglo V antes de Cristo hasta bueno, el siglo XX y un poco lo que fue la, el desarrollo de lo que conocemos hoy como los estados, como centro principal dentro, como sujeto principal dentro de esta disciplina llamada Derecho Internacional Público. Para no hacer el video tan largo, vamos a comenzarlo. Hoy vamos a hablar sobre los sujetos de derecho internacional público, que es un tema bien importante y bien interesante además. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Como ya hemos conversado sobre el derecho internacional público como la disciplina jurídica de la sociedad internacional conformada por sujetos o personas a quienes por lo general, aunque no necesariamente, tal derecho es destinado. También hemos dicho que esto ha sido un proceso iniciado siglos atrás, atribuyéndose a cada participante de la sociedad internacional una suma de deberes internacionales e innumerables ventajas que le son reconocidas. Son sujetos del derecho internacional público todos aquellos entes o entidades cuyas conductas están en principio directamente previstas en esta disciplina del derecho. Ya lo veíamos en el video anterior. O por lo menos contenidas en el ámbito de ciertos derechos o ciertas obligaciones internacionales que tienen la posibilidad de actuar en forma directa o en forma indirecta en el plano internacional. Con miras a poder calificar justamente estos derechos, a estos sujetos del derecho internacional público, podemos establecer dos calificaciones, digamos, en principio, ¿no? Una, los sujetos pasivos, que es a quienes el derecho está destinado y que podrían tener la responsabilidad de responder ante los órganos internacionales de justicia. Y luego están los sujetos activos, que son los que tienen la capacidad de actuación en el plano internacional. De acá nacen entonces dos nociones que son muy importantes dentro del tema de los sujetos de derecho internacional público. Por un lado, la personalidad jurídica en el plano internacional. Déjenme bajarle acá. Parece. Ajá. La personalidad jurídica en el plano internacional, que son los seres u organismos cuya conducta está regulada por el derecho internacional público, para los que éste determina tanto la concesión de derechos como la imposición de obligaciones. Y por el otro lado está la capacidad jurídica en el plano internacional. Entonces existe la personalidad y existe la capacidad. Llevándolo un poco al ámbito de la persona humana, una persona nace, ¿verdad? Y hasta la mayoría, hasta que no alcanza la mayoría, hasta que no alcanza la mayoría de edad, la persona está restringida en su capacidad jurídica.
Hay varias, digamos, acciones que como persona no es que se le deja de reconocer su personalidad, sigue siendo persona, pero no tiene la capacidad de poder llevar a cabo actos o algunos actos jurídicos en el plano del derecho interno. Bueno, lo mismo pasa con el derecho internacional. Existe la personalidad jurídica, que son aquellos seres o organismos cuya conducta está regulada por el derecho internacional público, y para los que éste determina tanto una concesión de derechos como unas obligaciones, unos deberes, y está la capacidad jurídica que esos entes u organismos tienen asignada, ¿no? ¿Qué es lo importante de entender acá? Que para detentar la calidad de sujeto, no necesariamente hay que tener la capacidad completa en el plano internacional. Por ejemplo, no todos los sujetos de derecho internacional intervienen en el proceso de formación de normas jurídicas. Es el caso de las personas humanas. Uno de los estudiantes, de las estudiantes de náutica, me preguntaba esta semana justamente eso, si las personas, es decir, la persona natural tenía capacidad, tenía también el rango de sujeto de derecho internacional. Bueno, ya adelanto de por sí bueno, que sí, pero con una capacidad limitada. Por el hecho de tener una capacidad limitada, no deja de ser un sujeto de derecho internacional público. Recordemos que en el caso específico de las personas humanas, también lo comentaba yo en los videos anteriores, están sujetas a las normas creadas por los estados o por las organizaciones internacionales. Entonces, en función a esa norma que los estados han creado y ponen de manifiesto como una voluntad de la sociedad internacional en su conjunto, en esa medida, las personas son reconocidas, entonces obtienen la capacidad, mejor dicho, una capacidad un poco más amplia en el plano internacional. De lo arriba expuesto podemos señalar tres cosas. La primera es que solo son sujetos de derecho internacional aquellos que están en relación directa e inmediata con la norma internacional y que no necesitan de ninguna intermediación estatal para que los efectos de la norma se proyecten en su esfera jurídica. Lo segundo es que la personalidad jurídica internacional puede tener varios grados de capacidad. Puede ser amplia, como en el caso de los estados, o puede ser limitada, como en el caso de las personas naturales. Y un tercer punto, también importante, es que la personalidad jurídica de derecho internacional no siempre coincide con la del derecho interno. Es decir, puede una persona jurídica de derecho interno no tener o no poder tener la personalidad jurídica internacional, o simplemente las consideraciones en ambas esferas es distinta. Ya he mencionado también en los videos anteriores que el derecho internacional público ha tenido su proceso en la historia, y encontramos que entre los siglos XVII y XIX los estados tenían la exclusividad de la calidad de sujeto de derecho internacional público. Es decir, no se reconocía a otro ente como sujeto de derecho internacional público que no fuese el Estado. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial cambió drásticamente la fisonomía de la sociedad internacional y los estados pasan a dividir su estatus con otros actores como organizaciones internacionales, por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas, entre otras. No obstante, hay quienes aún sostienen la doctrina que los estados son los únicos sujetos de derecho internacional. Es decir, hay un grupo de juristas internacionales que consideran que los únicos sujetos de derecho internacional son los estados. Sin embargo, la doctrina mayoritaria no comparte esa idea, sino es más bien partidaria de una evolución, como ya hemos venido hablando, del derecho internacional público y también de la incorporación dentro de los sujetos de derecho internacional a otras figuras. En función de lo que he comentado, es posible hacer entonces una clasificación formal de los sujetos de derecho internacional.
y solo por nombrarlos. Por un lado, los estados, hay un caso particular que lo vamos a nombrar hoy, que se refiere a la Santa Sede y al Estado de la Ciudad del Vaticano. Están las colectividades interestatales, donde aparecen entonces las organizaciones internacionales. Están las colectividades no estatales, donde están los beligerantes, los insurgentes, los movimientos de liberación nacional, y vamos a hacer mención a un caso particular, que es el del Comité Internacional de la Cruz Roja, conocido como la Cruz Roja Internacional. Y por último, tenemos a las personas o los particulares que, como ya he señalado, a pesar de que no es pacífica la opinión, es decir, hay quienes opinan lo contrario, la mayoría piensa que los particulares son sujetos de derecho internacional público. También encontramos a sujetos que son no formales del derecho internacional, que se podrían definir como aquellos que, a pesar de situarse al margen del derecho internacional formal, participan de modo no reglamentado en la escena internacional, ejerciendo cierta influencia positiva o negativa en las decisiones de la sociedad internacional en relación a la acción y a la toma de posición en algunos asuntos de interés global. Esta tampoco es una posición pacífica dentro de la doctrina jurídica, pero es una posición que cada vez toma más auge. Y entre ellas podemos citar a las empresas transnacionales, que todos sabemos pues, que hay un poder importante tras las empresas transnacionales, y a los medios de comunicación. De ellos no vamos a hablar en este video, solo este breve comentario, pero es interesante que sepamos de que como esto está en constante evolución, se van incorporando, digamos, algunos asuntos, y no solo la rama del derecho internacional público, todas las ramas del derecho son así, porque, bueno, el ser humano, sus organizaciones y todo lo que tiene alrededor es dinámico. Entonces, pues esto no puede quedarse estático, y como no puede ser de otra manera, pues también ocurre en esta área. Vamos a hacer una aproximación general sobre los sujetos formales, estos sujetos formales de derecho internacional público y su naturaleza. En principio, el protagonista número uno son los estados, por supuesto. Después de la formación de los primeros estados modernos, Inglaterra, Francia y España, que fueron los primeros estados modernos que se conformaron, en el transcurso del siglo XV, las diferentes agrupaciones humanas existentes en las distintas regiones del planeta acabaron también por consolidarse en comunidades de tipo estatal, las cuales desde entonces ganaron fuerza y prestigio dentro del escenario internacional. Y la protección del Estado para las personas en base a la institución de la nacionalidad, es decir, se crea la institución de la nacionalidad y el Estado pasa a darle protección a sus nacionales. Eso se hizo a partir de ahí, pues, una cuestión de alta relevancia internacional. Hoy día, pues, aparte de los apátridas, bueno, que no suelen abundar, pues cada uno de nosotros tiene una nacionalidad, al menos una nacionalidad, y esa nacionalidad pues nos identifica con un pueblo, nos identifica con un país, con una nación, con un estado, con un gentilicio, con una idiosincrasia. De modo que, bueno, esa institución de la nacionalidad surge allí, tras esa formación de los estados, sustituyendo al poder de las religiones que ya comentábamos y que hoy volveremos a comentar. Entonces, ese poder absoluto de los estados hasta el inicio del siglo XX se desenvolvió y de alguna forma se sedimentó, siendo hasta ese momento histórico los únicos sujetos de derecho internacional existentes. Son los estados entonces los sujetos de derecho internacional público clásicos por excelencia, originarios, tradicionales,
además de los más importantes dentro del contexto de las relaciones internacionales. Son los estados, las personas jurídicas de derecho internacional, como ya les digo, por excelencia, encontrándose aún hoy en una posición que es absolutamente dominante en las escalas de valores e importancia de los operadores de derecho internacional público. Son los estados en suma los sujetos fundadores, primarios y plenos del derecho internacional público, del derecho de gentes. Solo ellos poseen una subjetividad internacional per se incondicional, es decir, tiene su máxima capacidad. La máxima capacidad la tienen los estados. Hay un caso particular que es el de la Santa Sede y la ciudad-estado del Vaticano. Como ya sabemos, la Santa Sede es la cúpula del gobierno de la Iglesia Católica y el estado de la Ciudad del Vaticano, vale decir que es el menor de todos los estados del mundo en lo que respecta a extensión territorial. Ambos, por supuesto, están íntimamente conectados, pero su personalidad jurídica no es la misma. Es decir, no es la misma la personalidad jurídica que tiene la Santa Sede a la personalidad jurídica que tiene la ciudad-estado del Vaticano. Recordemos que hablábamos en el video anterior de los tratados de Westfalia en 1648, tras la guerra de los 30 años, que trajo como consecuencia la consolidación de los estados soberanos e independientes sin subordinación alguna a poder de tipo religioso. ¿Okay? Allí es donde pues, se manifiesta lo que comentaba de la institución de la nacionalidad y queda de lado pues, el estar subordinado a un poder religioso como tal. Por el contrario, el nuevo sistema estatal se caracteriza por la diversidad religiosa, que es fruto de la reforma protestante, de la que también ya conversamos. No obstante, en esta nueva estructuración mantuvo el reconocimiento la figura del Papa con calidad de soberano. Es decir, una de las cosas que se respeta tras el Tratado de Westfalia es mantener o respetar la figura soberana del Papa. ¿En qué sentido? Bueno, ante las relaciones internacionales. ¿Ok? No, ya la Iglesia, independientemente de que haya habido pues una guerra de 30 años, pues la Iglesia Católica no deja de ser fuerte, de tener sus representantes, los nuncios apostólicos, en cada uno de los otros estados y de alguna manera buscando tener para aquel entonces solamente, porque luego con la incorporación de la ciudad-estado del Vaticano, pues hay algún ligero cambio, ya al reconocerse como Estado del Vaticano, pero la Santa Sede, pues lo que tenía era, digamos, una potestad en el marco de las relaciones internacionales, ¿ok? La Iglesia Católica. Entonces, la Santa Sede fue reconocida como un sujeto de derecho internacional, aún no teniendo para aquel entonces técnicamente un Estado bajo su poderío, sino por el contrario, pues estaba en todo el planeta, en muchos países, ¿no? Eso se le reconoce bajo un principio que en derecho internacional se llama el principio de efectividad de las relaciones internacionales. Entonces, bajo ese principio se le reconoció al papado esta figura de soberano. Posteriormente, a partir de 1929 se creó, tras unos tratados que se llaman los tratados de Letrán, la ciudad-estado del Vaticano. ¿Ok? Es decir, que la ciudad-estado del Vaticano se crea en el año de 1929. Tras estos tratados, la ciudad-estado del Vaticano y el papado pasan a abarcar dos personas internacionalmente distintas. Una de ellas, la Iglesia Católica, que es condición básica de la existencia del otro, que es el Estado del Vaticano. Estos tratados de Letrán fueron firmados entre el gobierno italiano y la Santa Sede. A través de ellos se restablecieron
las relaciones entre las partes, es decir, entre la Iglesia Católica y el gobierno de Italia, y fueron tres pactos, esas relaciones vale decir que estuvieron rotas del año 1870, es decir, por un lapso de 59 años, casi 60 años, pues sin relación entre Italia y la Iglesia. Entonces, este pacto que lo firma el Papa Pío XI con Mussolini como representante del Reino de Italia, que de alguna forma, pues, de alguna forma lima las asperezas que había entre las dos partes, y estos pues fueron unos tres pactos con diferente contenido, o tres tratados con diferente contenido. El primero es un pacto que reconoce la independencia y la soberanía de la Santa Sede y que crea el Estado de la Ciudad del Vaticano. Fíjense qué importante. El segundo, un concordato que definió las relaciones civiles y religiosas entre el gobierno y la Iglesia en Italia. Y se resumió en un lema que ellos llamaron Iglesia libre en Estado libre. Y por último, una convención de carácter financiero que proporcionó a la Santa Sede una compensación por sus pérdidas en el año de 1870. Al respecto, pues podemos decir mucho más. Comprenderán ustedes que la historia en este punto da para mucho. Hay material muy interesante en la web al respecto. Los invito a leer, a buscar, a investigar si el tema les interesa. Pero ir más allá creo que nos saldríamos de los objetivos que perseguimos con estos videos que van dirigidos pues a tener una información general como parte de la formación de los estudiantes de náutica. Bien. Luego tenemos las organizaciones internacionales o las colectividades interestatales. Estas colectividades interestatales son entidades que son formadas por los estados para determinados fines y se conocen como organizaciones internacionales. Se trata de entidades que son creadas por acuerdos constitutivos entre los diferentes estados, con personalidad jurídica, por supuesto, distinta a las de sus miembros. Es decir, tienen vida propia, pero la crean los estados. ¿Okay? Su conformación se establece a través de un tratado internacional para gestionar las finalidades por las cuales fueron creadas. Por haber sido formada por la voluntad de un cierto número de estados, esos tratados pasan a tener un valor mucho mayor que las constituciones de esos mismos estados. Y podemos verlo incluso en la constitución por ejemplo, de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo número 23, que habla de la supremacía de los tratados internacionales firmados en el marco de los derechos humanos, prevalecerán, dice, sobre el ordenamiento jurídico constitucional del país. Esto le da un carácter, a algunos colegas abogados no les gusta el término, pero pues hay que decirlo, un carácter supraconstitucional al menos en el caso de Venezuela, a los tratados internacionales de derechos humanos, reconocido por la propia Constitución en su artículo 23. La existencia de estas organizaciones internacionales no encuentra apoyo sino con su tratado constitutivo, ¿no? O el tratado constitutivo que le da vida. Por lo tanto, no dispone de todas las competencias que le son asignadas a los estados y no tiene existencia o no tienen existencia sin la manifestación de una voluntad cooperante de esos mismos estados. Es decir, que si el estado no coopera en su mantenimiento y en que estas organizaciones logren su fin, pues perecen, ¿no? En pocas palabras, dependen de la voluntad de sus miembros para su existencia y para la concreción y eficacia de sus objetivos.
La Organización de las Naciones Unidas es la más importante de estas organizaciones y para el tema que nos ocupa también tenemos que destacar a la Organización Marítima Internacional. Ambas tienen la capacidad jurídica para celebrar tratados de carácter obligatorio que son regidos por el derecho internacional, tanto con los estados como con otros organismos internacionales. Ambas las vamos a estudiar por capítulos separados. De hecho, el próximo tema es la Organización de las Naciones Unidas. Ambas, pues, bien importante para lo que este proceso de formación se refiere. Y posteriormente, ya luego de la Organización de Naciones Unidas, hablaremos de un par de convenios que son importantes. Convenio para la formación, Convenio de Viena para la formación de los tratados y la Convención del Mar de 1982, para entonces recibir con broche de oro a la Organización Marítima Internacional en su momento. Es decir, dentro de tres videos, dentro de tres encuentros, dentro de tres live. Bien, toca hablarles de las colectividades no estatales. También uno de los estudiantes con el que hicimos este debate de preguntas y respuestas me preguntaba por los estados, los grupos beligerantes. Bueno, vamos a aclarar esa duda y aprovechamos de responder esa pregunta que hubo en la semana. La beligerancia, vamos a hablar de los beligerantes en principio. La beligerancia ocurre cuando dentro de un estado se verifica una sublevación de la población por medio de un movimiento armado que está políticamente organizado y que tiene como fin la división o el cambio de gobierno o del régimen vigente en dicho estado. Pero es tal el poder de esa sublevación que se constituye una guerra civil. En estos casos, el grupo armado revolucionario detenta bajo su dominio, y es una característica particular de la beligerancia, parte del territorio del Estado. Entonces, sus características más importantes son, por un lado, la lucha armada de gran proporción que da origen a una guerra o a una lucha civil. En segundo lugar, un fin, que es el de la modificación del sistema político, la división del sistema político o el cambio, como decíamos, del régimen que esté vigente. ¿Y cuándo se reconoce? Se reconoce cuando las facciones sublevadas se muestran suficientemente fuertes para poseer y ejercer de hecho poderes que son similares a los de los estados contra los que estos se rebelan. Entonces, en estos casos, los gobiernos de los demás miembros de la sociedad internacional pudiesen conferirle al grupo rebelde la calidad temporal de beligerante, atribuyéndosele un estatus de igualdad jurídica con el propio Estado. Es el caso de la imagen que tienen arriba y a la izquierda. Luego tenemos los insurgentes, arriba y a la derecha. Los insurgentes, hay una diferencia sublime entre la beligerancia y la insurgencia. La pretensión es la misma, es decir, el fin de un régimen, la división de un régimen o la modificación de un sistema político. Es decir, la pretensión es la misma. Se diferencia de los beligerantes en que la sublevación alcanza cierto grado de peso y de efectividad, pero no asume grandes proporciones, por lo que no se constituye una guerra civil como consecuencia de sus efectos. Es decir, es un movimiento mucho más débil que la beligerancia. Entonces puede tener, de hecho, también motivos sociales, como el fin del racismo o el fin de la discriminación en determinado territorio. Pero en la insurgencia, y es otro de los puntos de diferencia, el control político de determinada área del Estado no existe. Entonces, en dos puntos
claves de diferencia. No se da una guerra civil y no hay dominio, no hay control de parte del Estado. Los deberes y los derechos de los insurgentes va a depender, en último caso, de aquellos que les atribuye o le atribuyen los estados que los reconocen. Por lo que estos deberes y derechos no se dan en forma automática, sino se dan tras el reconocimiento formal del Estado. Algo muy importante a destacar es que el reconocimiento por parte de terceros estados tiene como consecuencia jurídica de hacer que los actos de los insurgentes dejen de ser calificados como criminales o actos vandálicos o actos terroristas o actos de pura violencia. Entonces es como delicado reconocer a un grupo insurgente porque se le está dando de alguna forma una patente de corso para poder actuar en contra de o hacer digamos, sus manifestaciones de violencia sin que éstas sean calificadas como tal. Por último, de estos tres grupos importantes está los movimientos de liberación nacional. Esta figura comienza a aparecer en el orden internacional a partir de mediados del siglo XX, tras la descolonización de África, de Asia, de Oceanía, alcanzando reconocimientos por medio de varias resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas entre 1960 y 1970, en que las guerras de liberación nacional se equiparan a los conflictos internacionales. Su diferencia con los dos grupos anteriores, los beligerantes y los insurgentes, es que los que integran estos movimientos no forman parte del régimen gubernamental contra el cual están luchando, sino que la mayoría de las veces son poblaciones indígenas que luchan contra gobiernos generalmente racistas u ocupaciones extranjeras ilegales. Ellos no se sienten bajo el control o el régimen que está gobernando en un estado en específico. Su personalidad jurídica se da en el campo del derecho humanitario, del derecho de los tratados y en las relaciones internacionales, aunque solo pueden celebrar tratados sobre la materia correspondiente a su vocación. Luego tenemos a un caso especial, que es un grupo muy noble, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, conocido como la Cruz Roja Internacional. Como ustedes saben, queridos estudiantes de náutica, la Cruz Roja incluso tiene embarcaciones, tiene buques hospitales, y es pues bien interesante y noble, como digo, la función que realiza. No vamos a entrar en detallar su naturaleza jurídica, pero sí solo un abreboca para decirles que es una organización, primero, de derecho privado, no es una organización de derecho público. Es independiente, es neutral, está dotada de un estatuto propio, cuya finalidad es proporcionar protección y asistencia humanitaria a las víctimas de la guerra y de la violencia armada. Su sede está en Ginebra, en Suiza, y es responsable por la implementación de la acción internacional humanitaria, cuyo reconocimiento se percibe alrededor del mundo. Luego, por último, tenemos a la persona humana, a los particulares, a nosotros. Los particulares componemos el concepto contemporáneo, desde mi punto de vista y de muchos colegas de derecho internacional, el concepto contemporáneo del derecho internacional público. Al lado de los estados, al lado de las organizaciones internacionales, intergubernamentales que ya hemos planteado, que ya hemos puesto sobre la mesa. Doctrinalmente, anteriormente las personas éramos consideradas solo objeto del derecho internacional y no sujeto del derecho internacional público. Por lo que su reconocimiento es una de las más notables conquistas de esta disciplina en el siglo XX y es lograda en el transcurso del proceso de desarrollo y solidificación del derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos son los que nos abren las puertas al reconocimiento de las personas como
sujeto de derecho internacional público. Los tratados de derechos humanos concluidos en los últimos tiempos han permitido, por un lado, el ingreso directo de las personas a instancias internacionales y, por el otro lado, la posibilidad de ser demandados ante cortes internacionales de derechos humanos, también por responsabilidad pues, que puedan incurrir, por ejemplo, ante la Corte Penal Internacional. Ahora bien, ya lo decíamos al principio, la capacidad jurídica de la persona humana es una capacidad limitada en el ámbito internacional, ya que no se involucra a título propio en la producción de normas internacionales, pero esto no le retira su personalidad internacional. Hay quienes dicen que sí, pero no le retira su personalidad internacional. Ha proliferado la presencia de la responsabilidad de las personas por hechos de crímenes de guerra, y ustedes lo han escuchado, y es debate muy frecuente en Venezuela, por crímenes contra la paz, por crímenes de lesa humanidad. Entonces, pues, si ha proliferado esa responsabilidad de las personas, es una manera de decir que, bueno, que se reconoce la personalidad jurídica, la personalidad jurídica de los particulares dentro del derecho internacional. Las personas son destinatarias de incontables derechos en el plano internacional, que les son asignados por varios tratados internacionales. Sobre todo, muy en particular, los tratados internacionales de derechos humanos. Eso que en nuestro artículo 23 de la Constitución le dan un carácter supraconstitucional. ¿Okay? Estos tratados de derechos humanos son firmados generalmente en el sistema de las Naciones Unidas, o también puede ser en los sistemas regionales. Como ustedes saben, pues hay sistemas de cooperación entre estados intergubernamental en las regiones. Nosotros, por ejemplo, tenemos en América, en Sudamérica, el Mercosur, la CAN, la Unión de Países del Pacífico, entre otros. De modo que, bueno, también a nivel regional pueden las personas naturales, los particulares, reclamar esos derechos directamente en las respectivas instancias, en las respectivas cortes de cada uno de sus sistemas. Asimismo, pues esas personas también pueden ser reclamadas en el plano internacional por, como ya lo comenté, por violación de normas jurídicas penales que le imponen las obligaciones, sobre todo las obligaciones dictadas por el Estatuto de Roma, que también seguramente les suena familiar, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. Ya para concluir, y solo como una reflexión, el hombre es sujeto de derecho internacional público porque simplemente es sujeto esencial de todo el derecho. Fue el hombre, el Estado es invención del hombre. La perfección de los estados ha sido creada por el hombre. Por tanto, no puede ser sujeto de todas, no puede sino ser sujeto de todas las ramas del derecho. El derecho, como fin último, tiene al hombre y nada más que al hombre. El hombre en genérico, por supuesto. Pues muy bien. Vamos a dejar de compartir pantalla por acá. Y bueno, me despido hasta nuestro próximo live, que será en los próximos días, para tratar el tema de la Organización de las Naciones Unidas. Les doy las gracias por todas las preguntas hechas en la semana. Me alegra muchísimo que el tema les haya sido de interés, que les haya gustado y que podamos pues llevar a feliz término todas las sesiones de live que tenemos para poder abarcar toda la materia que está prevista dentro del programa de formación de oficiales de náutica. Entonces, bueno, espero que
que haya sido de tu agrado y hasta una próxima, hasta un próximo live.